Bueno, este canal no le hace campaña política a ningún partido político, tampoco a ningún político y menos a las ideologías de destrucción masiva. Bueno, ya Perú eligió, ahora hay que esperar unos meses a ver qué es lo que pasa. Así está la sintonía en Perú. Ya van 8, ya van 8 tumbados en Perú por corrupción, por tratar de dar golpe de Estado y por tráfico de influencia. El resto que lo definan los peruanos en su propio país, porque nosotros en Colombia tenemos el medio yeye y el medio chiste. Hombre, qué vaina, ¿no? Vea, hay algo de lo que muchos influencers o bodegueros, tanto al servicio del petrismo, del uribismo, al servicio de Iván Cepeda, al servicio del Pacto Histórico, al servicio de Abelardo de la Espriella. Hay un tema que no han tocado aquí. Hay un tema real que no han tocado. Aquí se habla mucho de las alianzas políticas, se habla del heredero que defiende a guerrilleros, se habla del abogado de la mafia, pero marica, nadie ha tomado en cuenta lo que está pasando con el partido Comunes, el partido de la FARC. Nadie habla sobre ese tema, qué vaina, ¿no? Atacamos y atacamos al abogado de la mafia, al abogado ladrón, al abogado corrupto. Atacamos y atacamos al heredero de la FARC, al heredero de Gustavo Petro, al heredero de Santrich. Marica, pero de estos manes nadie habla. ¿Cuántos de ustedes han visto a la guerrillera criminal reclutadora de niños, niñas, para llevársela a los máximos jefes de la guerrilla, para convertirlos en escudo de guerra y en carne de cañón y ser violados? Sandra Ramírez en las tarimas con Iván Cepeda. Nadie dice nada sobre ese tema, porque aquí el malo es el otro. El otro es el malo porque fue el abogado de los mafiosos, el testaferro de los narcotraficantes y el que robó a un país como a Venezuela. Pero aquí todo el mundo calla, nadie dice nada. Sandra Ramírez grita a viva voz: ¡viva nuestro presidente Iván Cepeda! Una guerrillera, lo mismo que Timochenko, que respalda la candidatura de Iván Cepeda y que da todo su apoyo ahora en segunda vuelta, porque según Rodrigo Londoño, alias Timochenko, dice: el fascismo no pasará. El fascismo no pasará. O sea que el fascismo no pasará, pero ellos con la FARC o los nuevos integrantes de la FARC seguirán asesinando, secuestrando, torturando, utilizando drones para atacar a los militares y policías. No joda, qué vaina bonita, ¿no? O sea, el fascismo no pasará. El fascismo no pasará. Pero en cambio ellos, disfrazados de partido político gracias a Juan Manuel Santos, ellos te dicen que el fascismo no pasará. Le tienen tanto miedo al fascismo, pero a ellos el pueblo les tiene miedo, porque son ellos los que matan, son ellos los que secuestran, son ellos los que torturan, son ellos los que te extorsionan, y si tú no les pagas, ya tú sabes lo que pasa. Entonces somos hipócritas en Colombia, porque mientras a uno lo llamamos fascista, al otro no le decimos nada. Es una mansa paloma que no está rodeado de los malos. Pero si te das cuenta y miras a su alrededor, ¿quiénes son los malos que lo rodean? ¿Quiénes son los corruptos que lo rodean? ¿Y quiénes son las alpargatas y quiénes son las garrapatas que llevan décadas viviendo a costa del Estado, de la teta del Estado? Dice Rodrigo Londoños, alias Timochenko: yo respaldo a Iván Cepeda como candidato en segunda vuelta, porque el fascismo no puede pasar, el fascismo no puede llegar al poder, porque si no perdemos porque si no el pueblo pierde sus derechos sociales y sus derechos consagrados y ganados en este gobierno. Parcero, esa es la narrativa con la que tienen engañado a nuestros jóvenes universitarios, que este gobierno es el gobierno de la historia, que este es el gobierno de los derechos, pero no te dicen la verdad.
Este es el gobierno de la corrupción, este es el gobierno que permitió que las narcoguerrillas tuvieran privilegios, tuvieran garantías y se les llamara gestores de paz, mientras ellos con un telefonazo llaman a sus camaradas y les dicen lo que tienen que hacer en las regiones en donde ellos operan. Entonces que no te engañen, marica. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, apoya a Iván Cepeda. Sandra Ramírez apoya a Iván Cepeda y está cagada del susto porque Donald Trump le dio su apoyo al fascista Abelardo de la Espriella, así como dicen ellos. Entonces seamos serios y seamos honestos. Este es un gobierno que no quiere paz, que quiere que los que llevan más de 70 años jodiéndonos en el campo y en los territorios sigan pisoteando nuestras cabezas con el fusil y nuestra espalda, dándonos patadas y dándonos balazos y acribillándonos porque son ellos los que tienen las armas y nosotros lo único que tenemos es el asadón y el machete, el cual si lo alzamos nos disparan solamente con una ráfaga y ahí quedamos. Entonces, si te das cuenta qué hipócritas somos en Colombia, entonces este no es el gobierno de la vida, este es el gobierno donde van a estar, este es el gobierno que está representado por los corruptos, por los mafiosos, por los asesinos de lesa humanidad y por toda la seguidilla de sinvergüenzas vagos y flojos que se llenaron el bolsillo, pero nunca pensaron en los que los llevaron al poder. Entonces, cuando yo veo estas noticias, parce, yo digo, marica, en serio, esta es la Colombia que está viviendo actualmente el siglo XXI, en donde hoy los asesinos, los extorsionadores, los violadores de derechos humanos hoy tienen un poder político y tienen un fuero, son intocables. Mientras ellos están en las grandes capitales del país, sus camaradas están en el monte, matando y asesinando a militares y policías, y peor aún, secuestrando las regiones, secuestrando las comunidades y jodiéndoles la economía, porque nuestros campesinos cultivaban la tierra con una economía lícita. Llegaron estos, cogieron más vuelo, más poder y hoy les tocó cambiar esa economía lícita por una economía ilícita, o si no, ya ustedes saben. Entonces, los que están rodeando a Iván Cepeda no son mansas palomas, son asesinos, son violadores de derechos humanos y se llenan la boca hablando que este es el gobierno de la vida, que hijo de puta somos. Al otro lo tratan de fascista, al otro lo tratan de que va a acabar con fulano y sutano, al otro lo atacan porque dicen que va a quitar el salario mínimo, al otro lo atacan porque dice que le va a quitar ¿cómo es? El subsidio de educación cero a los jóvenes universitarios, cuando la vaina no es así. Entonces hay que ser honestos, marica. La Colombia que viene, yo quiero que sea una Colombia en paz, una Colombia donde todos quepamos, donde todos nos respetemos y donde todos arreglemos nuestras diferencias políticas, hablando, platicando y conversando y llegar a buen puerto. No a punta de metralleta, no a punta de drones cargados de un explosivo y no a punta de amenazas y extorsiones, marica. Esa no es la Colombia que yo quiero. Yo quiero una Colombia en paz, donde haya amor, donde haya hermandad, donde haya solidaridad y donde un pueblo diga, si este candidato lo hace mal, hay que sacarlo a las buenas o a las malas, porque es injusto que en el Perú tumben a los presidentes. En el Perú tumban a los presidentes por corruptos, por dictadores, por tráfico de influencias y por corrupción. Nosotros porque tenemos que aguantarnos 4 años con un hijo de puta que nos está robando, que nos está mintiendo y que nos está haciendo quedar mal ante el mundo. Saca conclusiones, marica. Vea los que están rodeando la campaña de Gustavo Petro. Carlos Carrillo sale del UNRG. ¿Cuántos millones este man debe tener en su cuenta bancaria? Eso lo sabe él. Benedetti, este sí que sabe manejar plata, este es el mercado de los votos. Roy Barrera, otro hipócrita y sinvergüenza, que jodió a Uribe con los falsos positivos de los 6.402. Al fin y al cabo no sabemos si es verdad o es mentira. La idea es que la vaina ya está instalada. Tenemos a Daniel Coronel, el periodista que en vez de hablar de toda la narcopolítica y de todo el narcoestablecimiento corrupto político que nos gobierna, solamente de servir al actual gobierno. Tenemos a Gonzalo Guillén,
Un cucho que ya está viviendo sus últimos años y en vez de hablar de la política en general, hablar de la polarización en general, hablar de la corrupción en general y hablar de la violencia narcoguerrillera que existe en Colombia. No, yo ataco al tigre porque ese man es asesino, porque ese man es bandido, porque ese man es criminal. Papi, aquí todos los políticos son bandidos. Aquí todos son bandidos. Todo el que se meta a la política siempre va a ser un bandido. ¿Te imaginas yo diciendo me lanzo en el 2030 a la presidencia de Colombia? Van a buscar todos los yeyes, marica. Entonces, así es la política. Porque los que están gobernando desde hace décadas no quieren perder el poder. Tenemos a FECODE, tenemos a la CUP, dos entidades que no están al servicio ni de la educación ni de la clase obrera, están al servicio de la narcocasta política colombiana. Quien dé más, para allá nos vamos. Quien dé más, a ese le bailamos. Pero al resto, papi, así es la vida. Tenemos a Felipe Harman. Este era el encargado de quitarle las tierras, entre comillas, a los mafiosos y a los paramilitares y a aquellos que las habían comprado. La pregunta es, si pierde Iván Cepeda y gana Abelardo de la Espriella, ¿qué vamos a saber sobre este tema de las tierras que este man y que este narcogobierno progresista le quitó a muchos hacendados en Colombia? Esa es la realidad. ¿Qué vamos a saber, parce? Y tenemos a nada más ni nada menos que a Pilar Rueda, la esposa de Iván Cepeda. Después haré un videito sobre Pilar Rueda. 6 años en la JEP. Al fin y al cabo solamente persiguieron a Uribe, persiguieron a los Uribes y persiguieron a los militares de alto rango del ejército. La pregunta es, ¿cómo es posible que en la JEP tengamos a un familiar de Iván Cepeda decidiendo quién es el malo y quién es el bueno? ¿Se dan cuenta, papi? Así que Colombia, el problema no son los políticos ni quién rodea a los políticos. El problema somos nosotros, los que votamos, los que le creemos el cuento chimbo del discurso barato de la lucha social, de la paz y la justicia social, el gobierno de la vida, el gobierno que va a combatir la corrupción, el gobierno que va a hacer y que va a hacer, pero que al fin y al cabo nunca hace nada por Colombia, papi. Ya Perú decidió con el conteo rápido, papi. Ya decidió. Comunismo sí o sí. Ya el man dijo que van a liberar a Pedro Castillo. Problema de ellos, papi. Que solucionen sus diferencias políticas ellos en 6 meses o en un año. Pero a nosotros los colombianos nos toca solucionar nuestros propios problemas. Vuelvo y repito, el problema no son los políticos, el problema es el pueblo que le da poder a políticos que engañan fácilmente con un discurso fantasioso, pero que a la hora del té no solucionan los problemas reales de nuestro país Colombia. Al contrario, los acrecienta y les da beneficio a los que más daño le hacen a Colombia. Así que yo le diría a los cepedistas, miren el círculo que rodea a Iván Cepeda, a los abelardistas, miren el círculo que rodea a Abelardo de la Espriella, saquen sus propias conclusiones y bienvenido el debate entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y bienvenido un debate entre Juan Manuel Restrepo y Aida Quilcue, y saquemos la conclusión, marica. Si el problema no son los políticos, el problema somos nosotros, que les damos poder y esos manes se enceguecen, hombre. Pilas pues, mijo. Qué vaina, ¿no? Como en la vida, hombre.